Hola, ¿qué tal camaradas? Bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a ver qué es una maldita curva de calibración y cómo realizarla de una manera bien sencilla para que no te agarren de puerquito o en curva en tus clases de laboratorio, especialmente las de química analítica, que son teóricas y algunas veces en el laboratorio. Bien, primeramente vamos a empezar por lo que los trajo a este video. Es muy probable que estén en un curso de química analítica. Así que antes que nada vamos a definir qué es la química analítica y por qué nos importa una curva de calibración. Bien, sin tanto rollo, la química analítica es una ciencia de medición cuyo objetivo, muy importante, es separar, identificar y determinar la concentración relativa de un compuesto químico de interés, conocido como analito, en una matriz, entendiendo por esta, es decir, la matriz, a la muestra entregada para análisis y que se compone de un conjunto de todas aquellas especies químicas que acompañan al analito en la muestra. A ver, espérate un momentito, cabrón, no te entendí ni más. ¿Me puedes explicar qué es la química analítica sin tanto rollo? Sí. Déjame explicártela, pero espérame poquito, morro. La química analítica simplemente es una ciencia derivada de la química, de donde más si no, la cual tiene como objetivo principal identificar y determinar, así de sencillo, una concentración de un compuesto que tú no conoces, a la cual se le conoce como muestra entrega para el análisis. Pues sí, es la que vas a analizar, tiene sentido ese nombre. Para poder determinar esa concentración, generalmente se utiliza una curva de calibración, la cual es momento de definir. Así que con todas las letras, la curva de calibración se define de la siguiente manera. Se trata de una curva de referencia construida con cantidades conocidas de una sustancia que se utiliza para determinar la cantidad de esta sustancia presente en una muestra incógnita. Una definición bastante corta, sencilla y concisa desde mi punto de vista, pero si te quedaste como Naruto en los exámenes Chunin, no te preocupes, ahí te va para que se entienda mejor. Las curvas de calibración normalmente se construyen de esta manera. En el eje de las abscisas o las X se maneja la concentración del analito. Esa solución que tú vas a preparar tiene una concentración que tú determinas y dependiendo del equipo que utilices, puede ser un espectrofotómetro de UV. Me imagino que como estás en la clase de química analítica o en laboratorio, sabrás que es el UV visible. O incluso pudiera ser la intensidad de fluorescencia. Y otras técnicas más, de hecho se utilizan bastantes. Pero bueno, ese no es el asunto. Lo importante es que en base a esas concentraciones conocidas de esa muestra que quieres analizar, obtienes una gráfica con este estilo. Concentración en el eje de las X y en el eje de las Y, la respuesta del instrumento utilizado. Bueno, una vez que graficas esos puntos, claramente tienes una línea recta, la cual se puede describir a través de la ecuación de la línea recta, es decir, y es igual a mx más b. El r cuadrado, recuerda que es simplemente para ver qué tan lineal son estos puntos. Claramente un r cuadrado cercano al 1, eso quiere decir que es muy lineal. Generalmente este tipo de curvas de calibración realizadas queremos que tenga un r cuadrado muy cercano a 1. Es decir, 0.95 para mí realmente no funcionaría tan bien. Preferiría que fuera 0.98 cuando menos, pero eso dependerá del experimento y lo que te diga tu profesor, ¿no? O el laboratorista. Bien, pero no nos perdamos. Resulta que esto es lo primero. Construyes una curva de calibración con cantidades conocidas de esa sustancia. Puede ser oxígeno, peras, manzanas, lo que tú quieras. Y solo vas a determinar eso mismo. Es decir, que cada curva de calibración que tú construyas servirá para determinar pues esa sustancia de la cual está hecha la curva de calibración. No esperes obtener con una curva de calibración de manzanas, pues peras, ¿verdad? No aplicaría lo mismo. ¿Pero por qué? Te voy a adelantar la respuesta, es muy sencilla. La respuesta instrumental es diferente para cada tipo de sustancia. Así de sencillo, no hay más. Y también te adelanto una cosa, si no has visto el equipo del laboratorio, ahí te va. Generalmente el V, que es el más común, súper sencillo de utilizar, incluso tú que acabas de iniciar la carrera o que estés en tercero o cuarto semestre, no te preocupes, no se va a quemar ni nada. Bueno, ese equipo luce de esta manera. Puede ser esta cajita chula blanca o unos más viejitos como el de acá. Básicamente está conectado a la computadora y lees espectros de este estilo. Espero que se pueda ver y si no, pues se miran ahí como medio montañosos. En fin, tú agarras una cubetita, es decir, un aparatito que aquí no tengo, y bien sencillo, son de plástico, ni te preocupes si los quiebras. Pero los de cuarzo, o sí, ponte trucha, porque si te caen, y si cuesta una feria, ¿no? Pero bueno, en fin, resulta que a esa cubetita le cabe aproximadamente 1 mililitro, ¿no? De esa sustancia. Bueno, le metes 1 mililitro y también tomas
otro que va a ser la línea base, que puede ser agua generalmente, o es el solvente en el cual está pues la sustancia a analizar. Bien, pones la base y pones ese y ya lo analizas aquí. Pero es una cubetita sencillita, tú no te preocupes. Todo eso que te acabo de explicar a grandes rasgos lo vamos a ver paso a paso para que se entienda mucho mejor. Así que si estás aburrido, pues yo te recomiendo que adelantes el video o que le pongas en velocidad 1.5 o 2 y te vas directamente al ejercicio que vamos a realizar. Pero esto es importante porque si apenas estás en las mentadas clases de laboratorio, a lo mejor esto ni lo entendiste del profesor. Así que pues no queda otra. Paciencia, papi. Bueno, continuemos. Bueno, papi y mami también, yo sé que ustedes están ansiosos por empezar con los ejercicios, porque es lo más importante, pero antes de ello, vamos a ver los pasos, es decir, la metodología para la elaboración de una curva de calibración. Va a ser algo tedioso, realmente no es tan relevante, pero sí es importante verlo, porque este video yo lo planteo como un mini curso de introducción a las curvas de calibración. Posteriormente en los siguientes y también al final de este vamos a ver un chingo de ejercicios hasta que se harten. Así que bueno, empecemos con la parte tediosa. La elaboración de una curva de calibración se puede dividir en 3 pasos, papi. Primeramente, preparación de las diluciones patrón, es decir, aquellas que tú eliges para preparar. Seguimos con la relación de los datos obtenidos y finalmente la evaluación de la muestra, es decir, la muestra que tú quieres determinar la concentración. Bien, una vez obtenida la curva de calibración, se podrá utilizar para conocer la concentración de analito en una muestra desconocida, justamente el objetivo principal de las curvas. Para esto, el primer paso, como bien dije, es la preparación de los patrones. Bien, para elaborar una curva de calibrado se parte de varias diluciones con una concentración conocida de analito, es decir, la sustancia a medir. Claro, esto tú lo vas a hacer en base a algún conocimiento previo o alguna idea que ya tengas por dónde va a estar esa concentración desconocida. O puede que el profesor con el que trabajes te lo diga, pero de que lo tienes que hacer tú, lo tienes que hacer tú. Bien, estas diluciones se conocen como diluciones patrón. Y muy importante, se tiene que realizar un conjunto de patrones suficiente para cubrir un rango que incluya la concentración esperada en las muestras desconocidas. Es decir, que si tu rango es de 1 a 10, pero tu muestra desconocida es 15, no tiene mucho sentido. La muestra desconocida tiene que estar entre 1 a 10 y va a ser un número que tal vez ya incluiste o tal vez no esté incluido, pero esté en ese rango, independientemente si no lo incluiste, ¿ok? Es muy importante ese último, porque para eso es una curva de calibración, no ocupas muchos puntos, simplemente con 5 o 6 está bien, pero que estén en el rango que incluya la concentración esperada. Muy bien, de hecho, a manera esquemática, esta imagen de la derecha nos muestra lo que vamos a hacer. Observen, como bien dije en el gráfico, en el eje de las X tenemos la concentración del analito. Concentración 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Generalmente son progresivas, ¿no? De la menor a la mayor o puede ser al revés. Y bueno, realmente no importa el orden en que las mediste, siempre que coloques en orden los datos. Y bueno, como dije, ¿no? Dependiendo del equipo, en el eje de las Y va a estar la señal, es decir, la respuesta del equipo. Bien, supongamos que en este caso estas personas hicieron 6 concentraciones. Bien, la muestra que tú vayas a medir tiene que estar dentro de este rango de concentraciones. Bien, por otro lado también es importante mencionar que cuando hablamos de concentraciones generalmente se utilizan las siguientes: partes por millón de la sustancia, miligramo sobre mililitro de la sustancia o microgramo sobre mililitro de la sustancia, aunque algunos equipos muy pero muy chingones son capaces de medir nanogramos sobre mililitro. Eso prácticamente es nada, al menos para las concentraciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados, pero de momento ese tema es un cuento para otro día. Además, también sería conveniente agregar un poquito más de información importante acerca de este primer punto. Ojo aquí, las concentraciones utilizadas en los patrones también han de estar dentro del rango válido para la técnica analítica que se va a utilizar. Es decir, si yo utilizo el UV visible o la intensidad de fluorescencia con otro equipo que es el fluorómetro, debo entender que este equipo mide rangos de concentraciones en un intervalo dado. Puede que algunas concentraciones súper altas no las alcance a medir, así que deben tomar eso en cuenta. Esto que les acabo de mencionar también puede ser descrito de otra manera, como que las concentraciones patrón han de estar por encima del mínimo de concentración de analito cuantificable por la técnica utilizada.
Es decir, en otras palabras, la técnica que yo estoy utilizando tiene que tener un mínimo de concentración que el equipo sea capaz de medir. En otras palabras, si este equipo te mide hasta 5, pues no midas en 4 porque te va a dar un error. El equipo no va a poder medir ahí. Por supuesto, también tiene un máximo. De hecho, en este texto que tengo aquí, voy a dejar que ustedes lean desde este mínimo es conocido como límite mínimo cuantificable. Y lo siguiente, ¿no? Eso realmente ya no tiene tanta relevancia, pero lo que acabo de mencionar se puede escribir con este diagrama. Observen lo siguiente. Esto que está aquí abajo se conoce como ruido. Es porque el equipo ya no es capaz de medir ahí. Si tú mides una concentración debajo del límite detectable, básicamente estás también midiendo el ruido. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo sabes qué es ruido y cuál es la medición correcta? No lo sabes, por eso esa zona no se toca. En otras palabras, para que quede 100% claro, chicos, no midan debajo del límite detectable. Es decir, que lleguen únicamente hasta el límite cuantificable, donde es una medición 100% segura. Ahora bien, ven esta línea que es literalmente una línea recta y luego llega a algo conocido como límite de linealidad. Bueno, esto también es importante tomar en cuenta. Recuerden que con las curvas de calibración lo que ustedes quieren obtener es una línea recta en la cual tengan sus puntos patrones, que pueden ser 5, 6 o 10 concentraciones. Esto dependerá de ustedes y de la tarea que tengan que realizar. Ahora bien, tienes el mínimo y también tienes uno máximo que no aparece ahí, porque el equipo puede seguir midiendo, pero en el caso de ese analito o esa muestra que tú estás analizando, puede que de cierta manera tenga esta linealidad, que es lo que esperamos, pero a concentraciones muy altas o muy bajas, la linealidad se pierde. Es decir, que nuestra R cuadrada va a ser menor a 1. Si es menor a 1, si es 0.90, 0.80, 0.5, estábamos hablando de que estas mediciones que yo haga con esta ecuación de la recta para determinar pues dicha concentración cuando evalúe una muestra de la cual no sé la concentración, va a ser erróneo. El error va a ser muy grande. Me va a dar un número que tal vez sea, pero tal vez no lo sea. Y es muy probable que no lo sea. Por eso es importante tomar en cuenta el límite detectable, el límite cuantificable y el límite de linealidad. Que su R cuadrada sea lo más cercano a 1. Bien, vamos con el siguiente punto. Bueno, camaradas, ahora sigue el segundo punto, el cual es relación de los datos obtenidos. Obviamente estos datos fueron obtenidos en el paso anterior, justamente cuando se midieron las soluciones patrón. La curva de calibrado se construye midiendo la señal analítica en cada uno de los patrones previamente elaborados, es decir, todo el paso anterior. En el eje de las ordenadas, es decir, las Y's, se asigna el valor de la señal medida. Esta señal medida depende del equipo. Si es UV, es absorbancia. Si es un fluorómetro, es intensidad de fluorescencia. Y si son otros equipos, son otras unidades. Bueno, y en el eje de las abscisas, es decir, las X, la concentración del patrón. La concentración siempre va en las X. Bueno, de esta forma podemos señalar puntos en la gráfica según las coordenadas concentración en X, señal en Y. Bien sencillito. Además, a estos puntos podemos aplicar la regresión lineal, generalmente mediante el ajuste por mínimos cuadrados, para obtener la recta que los relaciona y su función. Ahorita voy a explicar qué es regresión lineal y mínimos cuadrados. No se me espanten, es algo muy sencillo que corresponde a un tratamiento que se le da a la curva de calibración o a los datos obtenidos aquí, y mínimos cuadrados corresponde a la materia de métodos numéricos, si no mal recuerdo. Pero bueno, no sé si lo han visto o no, ahorita lo explico. Básicamente también todo lo que mencioné aquí se puede traducir esquemáticamente como la imagen de la derecha nos muestra. En el eje de las X, concentración, en el eje de las 10, la señal, que dependerá del equipo que estés utilizando. Por supuesto, cuando se refiere a regresión lineal, se trata de obtener ciertos datos o manipularlos de tal manera, matemáticamente hablando claramente, para que estos datos ordenados X, Y nos den lo más parecido a una recta. Recuerden, con una R cuadrada muy cercana a 1. Eso es la regresión lineal. Ahorita en el siguiente ejercicio lo vamos a ver más detalladamente. Y el ajuste por mínimos cuadrados nos permite determinar en base a toda relación de X y Y entre la concentración y la señal. Vamos a tener, supongamos, 5 datos. Bueno, con mínimos cuadrados podemos obtener una ecuación de la línea recta como se muestra aquí.
esos ajustes por mínimos cuadrados. Tiene sus ecuaciones que lo describen, pero realmente están muy feas y me da hasta cosita enseñárselas en este momento. Pero lo bueno es que existe Excel, y Excel lo hace en lo que canta un gallo, es decir, en esto. En un tronadero de dedos, lo hace automáticamente, y de hecho le voy a enseñar cómo hacerlo en manual y automáticamente para que vean que es exactamente lo mismo, pero eso lo haré más adelante, no en el ejercicio que sigue. Ahí para que no la complicamos, a lo seguro, papás. Finalmente, el tercer y último punto: evaluación de la muestra que no conocemos. Teniendo una muestra de concentración desconocida, se puede medir la señal analítica y estimar la concentración por extrapolación sobre la gráfica obtenida anteriormente. Ah, caray, ¿qué es eso de extrapolación? ¿Ustedes lo conocen? Tal vez yo sí, tal vez no. Bueno, más adelante se lo voy a explicar, pero es muy sencillo. En este punto únicamente consiste en ir al equipo y medir esa muestra desconocida y evaluar, pero esta evaluación se va a hacer matemáticamente. De ahí que se utilice la palabra extrapolación. Lo vamos a hacer, es bien sencillo. De hecho, creo que es más difícil aprenderse la definición de extrapolación que realizarlo en Excel. Ay, pero bueno, en fin. Bien, yo creo que con esto ya queda claro los 3 pasos. Y si no, pues pueden escribirme en la caja de comentarios y yo con gusto les voy a resolver cualquier duda que tengan. Es más, la duda se las puedo resolver en el siguiente video, porque recuerden que este es un mini curso. Bueno, una vez habiendo dicho todo esto, ahora sí, vamos directamente con el ejercicio que va a complementar toda esta información. Ejercicio número 1.